Buenas tardes, soy Abraham Almagro y un jueves más estamos aquí en el canal 4TV en Los Profesionales. Hoy nos visita Jesús García Aller, comisario de la Jefatura de Policía Nacional de Telde, desde hace ya 4 años. Buenas tardes, Jesús. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien también, encantado. Igualmente. Tengo entendido que es nacido en León y licenciado en Psicología. Efectivamente, sí, es cierto. La primera pregunta entonces se me antoja, ¿cómo termina un licenciado en Psicología convirtiéndose en comisario? Bueno, vamos a ver, es que la realidad no es exactamente así. Cuando ingresé en el Cuerpo Nacional de Policía, que en aquella época se llamaba Cuerpo Superior de Policía, ingresé con el COU, con 19 años. En aquella época, para ingresar en la policía había que tener lo que la universidad exigiera en cada momento para ingresar. Entonces yo hice mi instituto, hice mis cosas y ya tenía el acceso a la universidad libre y pude opositar a la policía, ¿no? Y ahí fue cuando yo ya ingresé en la policía con 19 años. ¿Qué ocurre? Que después, como ya la gran mayoría de los compañeros que ingresábamos ya estábamos con un pie en la universidad, muchos de ellos continuamos y simultaneábamos nuestro trabajo y nuestra profesión con los estudios. Y por eso, posteriormente, es cuando yo me licencié en Psicología. Previamente también hice una especie de curso interno de técnico de telecomunicaciones, también que sería lo que en aquella época era equiparable a un perito electrónico, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, pues normalmente una gran mayoría de los policías nacionales continuamos formándonos un poco bien dentro de lo que serían las labores profesionales y otras veces fuera, para diversificar un poco algo lo que vamos aprendiendo. ¿Podría hacer un balance de estos últimos 4 años? Policialmente, sí. Personalmente o de la comisaría. En la comisaría, en su trabajo. Bueno, en los últimos 4 años ha coincidido también con los últimos 4 años de la crisis, que significa pues casi lo peor de ella, ¿no? Cuando realmente se congelaron las plazas de funcionarios. ¿Qué ocurre? Que la vida vegetativa del policía siguió su curso. Eso no se puede congelar. Siguieron jubilándose y entonces empezamos a tener un déficit importante de personas. Y eso empezó a notarse en todos los servicios, en la presencia policial en la calle y demás. A pesar de eso, yo he tenido la inmensa suerte de estar en una comisaría que prácticamente todos los policías han arrimado el hombro, han hecho muchas veces 2 y 3 servicios más de los que les correspondían para poder seguir dando respuesta a esas necesidades sociales o ciudadanas, ¿no? En ese sentido, si habláramos de estadísticas, por ejemplo, en estos 4 años, desde el índice de criminalidad en el año 2014 hasta en el que estamos ahora, ha descendido casi el 8%. Bien, es cierto que en el último año y yo considero que estamos ya en un suelo de delincuencia en cuanto a la población que tenemos y en cuanto a, digamos, el sustrato socioeconómico que tiene esta localidad. Y ya estamos un poco en ese suelo, entonces ya estamos entrando en un diente de sierra. El año anterior bajamos un 4 y pico %, este año estamos subiendo un 3 y pico. Yo creo que eso va a ser la tónica general en lo sucesivo, ¿no? Que un año baje el 3, el año siguiente suba el 3 y vaya un poco estableciendo ese suelo, ¿no? Sí, tenía entendido que durante los 3 primeros meses de este año la criminalidad había crecido un 1,4% con respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Ahora mismo ha aumentado o ha disminuido? En el segundo trimestre siguió con la misma tónica. Entonces, ahora mismo estamos ya en el 3% por encima de lo mismo del año pasado. También es cierto una cosa, que es una característica muy específica de esta localidad, y es que la estadística habla de delitos concretos y muy cerrados, ¿no? Y después, una vez que entra uno a ver de qué se trata, se encuentra uno con que muchas veces son verdaderas cosas sin importancia. Yo me explico. Sin importancia en el sentido de lo que sería un delito general, ¿no? Un robo con fuerza. Un robo con fuerza, ¿qué significa? Pues algo que han roto para entrar a un coche,
todos los robos que hay en el interior de vehículos pues son robos con fuerza, porque han roto el cristal. Bueno, pues aquí tenemos una serie de personas que pues en una noche salen y van toda la calle rompiendo cristales, en muchos de ellos ni entran, desde fuera abren la gaveta, se llevan. Tenemos muchas denuncias en las que realmente lo que han hecho es producirle daños y después no se les llevan nada, les revuelven la documentación o se le llevan una cosa que no tiene importancia porque ni el propio ciudadano lo considera importante, ¿no? ¿Qué ocurre? El daño verdadero que sufren son daños, tienen que volver a poner el cristal y les ha costado un dinero, pero eso es un robo con fuerza. La estadística no aquilata tanto y eso tenemos muchísimo aquí, ¿no? Eso le iba a preguntar, que ¿cuál es el tipo de delito más cometido en esta localidad? Justo ese, es decir, muchos robos con fuerza. Últimamente se detuvo en 2 ocasiones a la misma persona. En una ocasión se le demostró, porque fue infraganti prácticamente, había roto 6 o 7 coches. En ese momento pasó en libertad. En libertad con cargos. A los 15 o 20 días se le volvió a detener otra vez en la misma con otros 6 o 7. Esta vez ya pasó a prisión porque ya tenía también otra prisión. Aquí es importante también tener en cuenta una cosa: el ciudadano a veces esto que yo acabo de decir, ¿no? Es decir, había hecho 6 o 7 robos con fuerza en el interior de vehículo y el juzgado les ha puesto en libertad, ¿no? Después oímos o leemos esos comentarios del ciudadano y no lo entienden. ¿Cómo puede ser que esta persona con 40 detenciones y no sé qué sigue siendo puesto? Echan mucha culpa a los jueces. Y claro, cuando echan la culpa a la policía de lo que le pasa, a nosotros no nos parece bien, pero a mí tampoco me parece bien que le echen la culpa a los jueces, porque los jueces tampoco tienen mucha culpa. Los jueces tienen otra ley que es la que tiene mayor discrecionalidad a la hora de aplicarla, pero tiene una ley muy tasativa que les dice cuándo se puede ingresar en prisión preventiva a un detenido, les dice cuándo sí, cuándo no. Es decir, los jueces están muy sujetos a la ley, con lo cual, al final, ¿quién tiene la culpa de que pasen estas cosas? La ley. Vale, pero ¿y la ley quién la hace? ¿Los políticos? No, los políticos son los que el ciudadano hemos puesto para que haga esas leyes, con lo cual, al final, el responsable último es el ciudadano, que ha votado a esos políticos que precisamente le decían que iban a hacer ese tipo de leyes muy humanitarias, muy democráticas, muy de tal. Entonces, al final, lo que tenemos es lo que nosotros hemos votado a un político que ha puesto unas leyes que aplica un juez. Como un círculo. Claro, pero ¿qué ocurre? Es muy fácil echar la culpa siempre o bien a la policía que no hace su trabajo o bien al juez que no le mete en la cárcel, pero claro, la policía tiene unas leyes que aplicar y no puede pasarse de ahí. Los jueces lo mismo, quizás tengan más discrecionalidad de que puedan tener un abanico o una horquilla para aplicar, pero al final tienen la ley y la tienen también muy tasada, con lo cual se trata un poco de que la gente vaya entendiendo que tanto los jueces como los policías tenemos unas leyes que debemos de aplicar y no nos podemos pasar de ahí. Cualquier otra cosa sería cometer un delito. Y entonces, claro, los policías tampoco nos gusta cometer delitos, ponernos en riesgo de que seamos el día de mañana procesados por haber cometido una detención ilegal o alguna. Nosotros nos ceñimos a la ley y a veces eso no es tan efectivo como esos Harry el sucio y tal que vemos en las películas, que se saltan la ley y al final acaban con todos los malos, pero en la realidad y una sociedad democrática en un estado de derecho no tiene nada que ver con esas películas en las que la policía o los jueces hacen lo que les parece, ¿no? Bueno, no sé si me he ido de... No, usted siéntese libre para responder lo que desea, porque además así nuestros espectadores también conocen un poquito y se enteran realmente de lo que es la realidad policíaca. En muchas ocasiones el primer frustrado es el policía por no poder hacer más, muchas veces. Claro. Cuando un policía está interviniendo, a veces con un gran esfuerzo, mucho tiempo, investigando, consiguiendo pruebas y demás, cuando después vemos que aquello no tiene el resultado que nos apetecería, los primeros frustrados somos nosotros. Pero claro, hay que tener en cuenta una cosa, yo lo he dicho ya alguna vez, algunas veces se oyes también comentarios de los ciudadanos, es que la policía lo sabe y no hace nada. Yo muchas veces lo he dicho, digo, vamos a ver, lo que la policía sepa no importa a nadie, lo único que importa es lo que la policía puede probar.
Entonces, nosotros muchas veces sabemos, y de hecho se han cometido algunos delitos más o menos graves que podemos saber quién ha... Pero no, eso no sirve. Un juez no acepta que le digamos lo que nosotros sabemos. Un juez acepta que le digamos qué pruebas tenemos. Y son pruebas que además hay que obtener por medios lícitos. Medios lícitos tasados, que están en la ley y que están siempre con una tutela judicial. Por lo tanto, muchas veces el ciudadano se puede ver frustrado porque no encuentra lo que necesita, pero el policía también le queda muy frustrado que no es capaz, con los medios legales actuales, de conseguir probar lo que realmente íntimamente conoce. Entonces, también ahí hay que... Es un poco ahí la frustración de las dos partes. Es complicado. ¿Vamos a algo más amable o no? Sí, porque hemos entrado rápidamente. Sí. ¿Recuerda alguna anécdota en especial en el desarrollo de su cometido? En su vida en general, ya no solo de comisario, sino en su profesión en general. ¿Una anécdota? Especial. Buena, mala, ya eso. Hombre, yo estuve destinado 4 años en San Sebastián en el año 75. Allí en aquella época estuve a punto también de sufrir un atentado, de ser secuestrado, de ese tipo de cosas. Son anécdotas que se te quedan clavadas, pero no me parece en el momento. Y después, anécdotas, digamos, más amables desde el punto de vista profesional, pues no, ahora mismo no. ¿No recuerda o no hay? No, a ver, hay muchas, porque la vida policial es desde luego una completa anécdota, muchas veces venimos diciendo que no creemos en las casualidades, pero hay veces que se producen carambolas increíbles, ¿no? Pero vamos, ahora mismo no podría yo recordar algo que pudiera ser de interés. ¿Cuál es el caso más peligroso al que se ha enfrentado y ha corrido muchos riesgos? Si puede contarlo, claro. Sí, normalmente, qué duda cabe que cuando se ingresa, yo estaba con 19 años en San Sebastián ya en activo, en el año 75, entonces allí teníamos el terrorismo de ETA estaba muy activado y claro, allí hubo muchas ocasiones. Después de allí estuve en Santa Coloma de Gramenet, que es una localidad, digamos, de la periferia de Barcelona. También es una ciudad con determinada situación socioeconómica concreta y allí había ya, era otro tipo de delincuencia porque allí era todo delincuencia más común, ¿no? Había sobre todo mucho que se daba en aquella época de los atracadores, aquellos que iban con escopetas recortadas y demás. Ahí sí tuve que intervenir en un par de atracos y detenciones in situ de los atracadores. Tengo un ángel de la guarda bastante activo y me ha protegido bastante bien, pero ya después, a partir de ahí, a medida que ya va uno cumpliendo años y va ascendiendo, pues lógicamente como comisario ahora, pues se echa uno de menos un poco la calle y en la oficina pues no tengo mucho riesgo, ¿no? Al final se echa de menos, ¿no? La actividad. Mucho. Yo lo digo algunas veces. El salto peor que yo he podido dar ha sido cuando yo me encontraba en Valladolid, era el jefe del Servicio de Atención a la Familia, lo que ahora se llama la UFAM, Unidad de Familia y Mujer, ¿no? Entonces llevábamos todo lo que es maltrato de la mujer, agresiones sexuales, violaciones, todo lo de menores, y como jefe de esa sección, pues la vida era muy activa, o sea, se hacían detenciones, investigaciones y demás. Y de ahí pasé a ser el jefe de la sección de unidad de delincuencia especializada y violenta, que además de eso lleva ya homicidios, atracos y robos. Y claro, ya al llevar tantos grupos ya tiene la vida burocrática ya se convierte en bastante más importante. Y ahí fue ya cuando me di yo cuenta que ya me estaban retirando. Con un ascenso me iban retirando de la calle. A medida que la responsabilidad se va ampliando a más áreas, digamos que la dirección de todas esas áreas requiere otro tipo de trabajo. Ya no puedes estar en el caso de diario en la calle y se echa mucho de menos. No quiero tampoco entrar mucho en el tema, pero sí ha comentado que ha estado en el País Vasco y me despierta una curiosidad. Al sentir ese miedo, porque me imagino que, claro, vives con miedo, a sufrir un atentado, a ser secuestrado,
¿Se le pasó por la cabeza alguna vez decir, hasta aquí lo dejo, me busco cualquier otra cosa? No. La verdad es que la vida allí era... Ese miedo no lo sé. Yo no sé, no diría que miedo no he sentido. La realidad es que cuando yo juré el cargo en el año 75 fuimos a San Sebastián 40 o 50 compañeros que acabábamos de terminar la academia, ¿no? Todos muy jóvenes, entre 19 y 24, 25, 26, todos muy jóvenes. Nosotros hacíamos una vida normal, estando libres nosotros salíamos por allí a nuestras copas, en aquella época se llevaban mucho las discotecas, hoy día ya no tanto, y teníamos nuestra precaución, ¿no? Teníamos nuestras medidas de precaución y tal, pero no ese miedo de decir me va a pasar algo, no lo teníamos. Vivíamos, quizás fuera un poco de, no sé, de inconsciencia, pero no, ese miedo no lo teníamos. Ahora que comentas de las anécdotas, la primera anécdota que yo podría contar de mi ingreso aquí fue, no sé si interesa. Sí, fue, hay que ponerse un poco en el ¿no? Yo 19 años, yo acababa de salir de mi león, que no había salido prácticamente nunca, como yo digo, debajo de las faldas de mi mamá, 19 añitos, juro el cargo, me dan una placa y una pistola y me ponen en San Sebastián, ¿no? En junio del 75. En esa fui a lo que hoy es Seguridad Ciudadana, la 091, ¿no? Un coche patrulla, y el primer servicio que yo hice una mañana, entré el 1 de junio, a las 10 de la mañana me llaman que tengo que ir a la estación del Topo, que era el tren de vía estrecha de Recalde, allí cerca de San Sebastián, porque había habido un atentado en el que había intervenido la Guardia Civil y tal. Entonces yo fui allí, me encontré un guardia civil herido, la pareja que iba con él, el otro guardia civil, no sabían dónde estaba, tuvimos que irlo a buscar por la vía, al final el hombre estaba muerto en la vía. Allí estuvimos custodiando el cadáver hasta que lo levantó el juez. Entonces, eso sí que es una anécdota, porque el primer servicio que yo hice fue llegar allí a levantar el cadáver de un guardia civil que había sido muerto en un atentado. Entonces, por eso me ha recordado, si yo en aquella ni pensé colgar y decir me marcho, ya cualquier otra cosa que pueda venir no me asusta. Y la verdad es que ese miedo, no sé si sería inconsciencia o no, pero una precaución sí, es decir, teníamos nuestras precauciones y nuestras medidas de autoprotección y tal, pero hacíamos una vida muy normal, como cualquier otro ciudadano. De hecho, éramos todos jóvenes y guapos y bueno, pues teníamos nuestras historias. ¿Ha tenido que intervenir alguna vez estando fuera de servicio de vacaciones? Sí, no de vacaciones, estaba fuera de servicio específico. Este me pasó en Madrid, perdón. Yo estaba destinado en Valladolid y estaba haciendo un curso en Madrid. Entonces el curso en Madrid pues es ir a estudiar, ¿no? Entonces por la tarde, ya a última hora de la tarde, decidí ir al cine. Además me acuerdo muy bien la película que era, y eso nos va a decir la época en la que era. Era la película esta de Almodóvar, de Mujeres al borde de un ataque de nervios. O sea que hace años, ¿eh? Sí. Entonces me encontré allí en Madrid, al lado de la calle Montera y la Plaza Madrid, donde Saldos Arias y los de Madrid conocerán aquello. Según iba andando para el cine, me encuentro que en una cabina no una cabina, sino aquellos postes que había antiguamente con una cabina y una especie de orejas de plástico, sí. Me encontré que había como dos personas abrazadas, y a medida que voy andando veo que uno de ellos está y el otro tenía todo el pecho ensangrentado, y ya oigo, déjame que me estás cortando algo. Entonces, claro, me di cuenta que es que estaba siendo atracado ese chico. Entonces, efectivamente, intervine, le detuve, y efectivamente era un atraco que le estaba atracando con una botella de cerveza rota. Se lo había puesto aquí y entonces, claro, con todo el movimiento le había cortado ya por aquí y estaba todo ensangrentado, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, me tocó intervenir. Yo allí solo delante de toda aquella gente que enseguida iba de paisano, claro. Y bueno, le detuve y esa fue la intervención más drástica que pude tener estando libre. Después otras normales y con menos, digamos, con menos importancia, muchísimas, porque
La idea es que los policías estamos siempre de servicio. Allí donde sea necesaria nuestra intervención, pues casi ni se piensa, ¿no? Ya intervienes porque tienes la cosa esa de que tienes que ayudar y actuar allí donde se vea que hace falta, ¿no? La placa la tiene que tener siempre a Sí, mano. sí. Normalmente la placa y el carnet siempre se lleva a mano, es nuestra documentación, porque si no tampoco te podrías identificar y no... Sí, sí. ¿Hay algo que no le gusta de su profesión? ¿Algo que cambiaría? ¿Algo...? Hombre, lo que más se sufre en esta profesión es, por un lado, el horario, que aunque digamos que son 37 horas y media, son 37 horas y media en la que entran noches, festivos. Lo que a mí me ha tocado muchas veces el día Nochebuena o el día Nochevieja estar de servicio y mi familia sola porque yo estaba trabajando. Eso es algo que es inherente a la profesión, no es que, sin embargo, es lo que peor se llevaría, ¿no? También hay otra cosa que nos hace también bastante mella y es todos los traslados que hay. Por ejemplo, cualquier ascenso que se va teniendo dentro de la carrera profesional hoy día ya conlleva un traslado de localidad. A mí me consta que hay muchos compañeros que posponen los ascensos o directamente renuncian a ellos por no trasladarse, porque el tema familiar no les interesa trasladarse, ¿no? Yo mismamente con el último ascenso que he tenido me he venido desde Valladolid aquí. Entonces no todas las personas tienen una vida personal suficientemente libre como para poder hacer eso. Si tienes hijos estudiando, si tienes incluso familia mayor a la que debas atender o cuidar, pues esto ya... Entonces, esa es una de las cosas que también es inherente a la propia profesión, pero que es la que más nos hace sufrir, por decirlo así. Por lo demás... No, porque claro, ya me has dicho lo del País Vasco y aún así no le daba miedo. Claro. Vamos, ya de ahí para Sí. adelante, claro. Sí, la verdad es que esta es una profesión que, si te gusta un poco, es la mejor del mundo. Sí, me estaba comentando antes fuera de cámara que es una profesión vocacional. Sí. Si es vocacional y uno disfruta con lo que hace y le gusta lo que está haciendo, es la mejor profesión del mundo. Hay otras muchas, no digo que... pero por lo menos como de las mejores. Sí, aquí no sirve me meto a policía porque no tengo otra cosa que hacer. Yo alguna vez lo he recomendado así a algún joven o algún familiar de compañeros. Digo, mira, si te gusta, adelante, porque no te importará hacer noches o festivos, no te importarán traslados, no te importará muchas de las cosas que ves, porque aquí vemos las mayores miserias del mundo, las vemos aquí. Y entonces tienes una gran oportunidad para ser útil, que esa es una de las cosas. Es decir, nosotros estamos intentando que la gente cumpla las leyes, cumplirlas nosotros, pero sobre todo tenemos una labor muy reforzante que nos da mucha satisfacción personal y es la gran labor humanitaria que estamos haciendo. Si nosotros entramos en el parte, por decirlo así, o en la estadística de todas las actividades que nosotros tenemos más de la mitad seguro que son actividades humanitarias, que no tienen que ver con delitos, ni tienen que ver con detenciones, ni tienen que ver con investigaciones. Tienen que ver con avisos de que en tal sitio hay una persona que necesita ayuda, en el otro lado ha habido un accidente, en el otro lado ha habido una persona que se ha perdido y necesita... Eso es muy importante, ¿no? Dentro de lo que cabe es como la cara más amable de la profesión. Sí, hay una oportunidad de ser útil grandísima. Y incluso toda esta labor humanitaria. Pero es que incluso en los delitos... Cuando una persona interviene en un delito, sí, estamos deteniendo a un delincuente, pero estamos auxiliando a una víctima. Es decir, con un poco de sensibilidad que se tenga esa mirada o ese gesto del ciudadano víctima que se ha visto auxiliado, que se ha visto ayudado, que en un momento dado incluso se ha visto defendido, eso ya no hace falta casi ni sueldo. Eso refuerza muchísimo. Uno se va para casa ya con la satisfacción de que realmente ha sido útil en ese momento. Un ciudadano que en ese momento le estaban haciendo algo, has llegado y le has ayudado. Eso es impagable y eso existe en esta profesión casi diariamente, ¿no? Casi diariamente. Hemos hablado del índice de criminalidad, de los delitos más cometidos en la localidad,
¿Podríamos decir que Telde es una zona tranquila con respecto a otras poblaciones de la región? A ver, si nosotros cogiéramos la estadística, un porcentaje alto está en violencia de género, maltrato doméstico, agresiones, amenazas, entre coacciones, entre vecinos y tal. Y eso, digamos que es en algunos barrios y en algunos sitios un porcentaje alto de nuestro trabajo. Ahí están involucrados ¿quién? Pues muchas veces personas que primero son víctimas pero después son autores y están siempre muy mezclados. De hecho, muchas de las denuncias que tomamos, cuando vamos a hablar con el denunciado resulta que también denuncia al denunciante y al final son denuncias cruzadas. Entonces, ese tipo de delincuencia afecta a una población muy concreta, ¿no? El resto de población, si tuviéramos que ver delitos, pues lo que decíamos, robos en vivienda, robos en vehículos, todos esos están bajísimos. Lo que nos sube mucho son los otros, que estamos hablando casi de problemas de convivencia, ¿no? De civismo, de educación. Entonces, muchísimas del parte de actuaciones diarias, un porcentaje alto tiene que ver con esa, digamos, educación, civismo, de falta de tolerancia, el resto, que son ya delitos cometidos por delincuentes contra ciudadanos honrados, es mucho más bajo. ¿Con qué medios cuenta para mantener la seguridad en las calles? Bueno, ahora mismo tenemos 200 policías en Telde y 100 en el aeropuerto, como catálogo. Después están faltando bastantes, ¿no? Están faltando como un 10% o un 12% en cada uno de los dos, ¿no? Ahora mismo tenemos un refuerzo importante con gente de prácticas, chavalitos jóvenes que acaban de acabar la carrera, la academia, y están haciendo sus prácticas aquí. Y bueno, también estos 3 meses y este mes también hemos dispuesto de un dinero para dar horas extraordinarias, con lo cual ya también hemos podido aumentar un poco la presencia policial. Y bien, por un lado tenemos lo que es la Brigada de Seguridad Ciudadana, que está básicamente uniformada, aunque también salen a patrullar de paisano. Después tenemos la Brigada de Policía Judicial. La Brigada de Seguridad Ciudadana sería un poco la fase preventiva, ¿no? Es decir, presencia policial en las calles, que la ciudadanía vea el uniforme por allí. La Policía Judicial estaría en la investigación de los delitos que ya se han cometido, ¿no? Ambos previenen, porque cuando se identifica, se esclarece un hecho delictivo, se detiene al autor, pues no se deja estar previniendo. Y si ese autor encima es ingresado en prisión, pues mejor que mejor, porque se ha prevenido una temporada, ¿no? Entonces, ahora mismo, además también en Telde tenemos una cosa importante. Tenemos dos números que podemos vanagloriarnos mucho, y eso es mérito de los policías de Telde, y es que en Policía Judicial tenemos un índice de esclarecimientos altísimo, de los primeros del Estado, más del 60 y pico % quedan absolutamente esclarecidos. Y después tenemos un grupo de policía científica que tiene el índice de éxito también de los más altos. Tiene muchísimas huellas, muchísimas intervenciones con todo tipo de prueba científica, ¿no? ADN y recogida de vestigios, inspecciones oculares, todo eso buenísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Se junta un poco todo y es una plantilla muy digamos, en la vanguardia del Estado, ¿eh? Aunque seamos un pueblo y aunque seamos una localidad pequeña, no tenemos nada que envidiar a muchas grandes capitales. Habíamos hablado del número de efectivos. Le iba a hacer la pregunta de si creía que el número de efectivos en su comisaría es suficiente o crees que faltan más. Falta. Yo he hecho ya muchos escritos solicitando más personal, porque además hay que tener en cuenta una cosa, que Telde no son solo los 100 o 105.000 habitantes que puede tener, ¿no? Sino que tiene una dispersión geográfica muy grande. Tenemos 50 o 40 y pico, 50 núcleos poblacionales muy dispersos. Tenemos también un gran núcleo industrial, muchos polígonos industriales, con un porcentaje de la industria de la isla muy alto. Tenemos también grandes centros comerciales, muchos de ellos hasta la fecha eran los únicos en toda la isla.
ya no vamos a dar marcas, pero todo el mundo está en ello, ¿no? Que tenemos grandes centros comerciales, grandes comercios únicos en la isla. ¿Eso qué hace? Pues hace que venga muchísima población flotante, por decirlo así. Mucha gente que viene a trabajar a las industrias, que viene a negociar o a comerciar con las industrias y que viene a los comercios. Entonces eso nos da una población flotante muy grande, que también son objeto de hurtos y son objeto de cosas que al final nos afectan a nuestra estadística, ¿no? Vamos a hacer un pequeño parón para descansar, pero enseguida volvemos con todos ustedes. No se vayan. El nuevo trabajo de nuestro artista más querido, José Vélez, Siempre. Te llevará a una época maravillosa y también descubrirás canciones que harás tuyas. José Vélez, Siempre. Entre el pasado y el presente. José Vélez, Siempre. Tú tienes mi cariño. Ya a la venta. Oye, Quillo, ¿qué quieres? Oh, Panchito, ¿qué refrescos tienes? ¿Refrescos ni? Pues de naranja. Vamos. Y yo. Está bueno, chiquillo, sos canario. Segunda Feria de Mascotas Más Palomas 2017, 7 y 8 de octubre en el Parque Sur, desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Exhibiciones, adiestramiento, desfile de moda para mascotas, zona infantil y talleres con los personajes de Star Wars y la Patrulla Canina, concursos caninos, gincana de perros con dueños y zona gastronómica. Inscríbete en info@giseeuroeventos.es. Más Palomas, Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Hola, saludos, soy Juan Santana. Recordarles, todos los viernes por la noche a partir de las 9, el programa Calentito, aquí en Canal 4. Procuren estar con nosotros, los viernes por la noche a las 9. Calentito, ¡aú! El Bistro Escuela Melenara de Cansa, ubicado en primera línea de playa, le propone una selección de tapas y arroces con productos de temporada y bases tradicionales, una amplia gama de carnes y pescados y una perfecta selección de vinos canarios y nacionales. El restaurante está abierto para todo tipo de público todos los días de 12 del mediodía a 12 de la noche, excepto los martes. Y no se preocupe por el estacionamiento del vehículo, ya que nos encontramos cerca de un parking de acceso libre. Ven y disfruta de los mejores sabores de Telde. Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Recuerdo que estamos hoy con Jesús García Ayer, comisario de la Jefatura de la Policía Nacional de Telde. Estábamos hablando, antes de irnos a publicidad, de los efectivos de la comisaría. Sí. ¿Cuál es la demanda para ingresar en el cuerpo? ¿Es muy elevada? Sí.
muy elevada. De hecho, ahora mismo hay 2.600 plazas y se han presentado como 50.000 instancias. Sí es cierto que después de esas 50.000 muchos de ellos ni siquiera van a la primera prueba, pero bueno, una 2/3 partes seguramente que sí. Hay mucha demanda de... Claro, porque a partir de esos demandantes se hace una criba en exámenes, pruebas físicas. Sí, yo siempre he comentado un poco, es una de las oposiciones a Policía Nacional, es una de las oposiciones que puede haber más complicadas, y me explico. Hay otras oposiciones que se entienden más difíciles, ¿no? Porque las notarías, judicatura, porque bueno, en realidad hay muy pocas plazas y bueno, a esas son muy difíciles, de acuerdo. Pero, ¿por qué digo yo que son muy complicadas y difíciles estas de Policía Nacional? Porque abarcan muchas facetas muy diferentes. Es decir, tenemos un temario, si es en la escala básica o en la ejecutiva, pues puede ir de 30 o 30 y pico temas a 60 o 70, pero además de aprender un temario como el resto de oposiciones, que judicatura o notarías tienen muchos temas, pero al final es todo de derecho, ¿no? Aparte del temario, después hay que estar físicamente regular. Tampoco es tan dura como pudieran ser las de bomberos. Para Policía Nacional las pruebas físicas son más fáciles, pero son pruebas físicas que hay que tener una cierta forma física bastante importante, ¿no? Eso lo juntamos ya a lo que hay que estudiar. Pero después hay test psicotécnicos. Hay que dar un perfil concreto. Y además hay test psicotécnicos de inteligencia y demás. Hay que dar también un nivel mínimo. Pero después hay unas pruebas de ortografía, también hay que tener. Unas pruebas de idioma, que en la ejecutiva son forzosos. Después además hay un reconocimiento médico. Y después encima, detrás de todo eso, una entrevista con un tribunal y un psicólogo y demás. ¿Qué ocurre? Quizás prueba por prueba no sean tan difíciles como otras, pero cuando junta uno todo, exige un perfil personal muy variado. Tiene que ser buen estudiante, buen deportista, medianamente inteligente, buenos idiomas, tiene que escribir bien, además tiene que tener buena presencia y comunicación y tal para la entrevista, y físicamente sano. Con lo cual pueden ser pocas pruebas, o sea, muchas pruebas más fáciles, pero las juntas todas es complicado hacerse Policía Nacional. Y de hecho la mayoría de los opositores tienen que intentarlo 1, 2, 3, 4 veces hasta que ya al final lo consigue. ¿Qué consejo darías a los aspirantes a ser policía? Los aspirantes, primero, si han acabado ya sus estudios y ya están presentándose a la policía, pues estudiar mucho el temario y no descuidar ninguna de estas facetas, ¿no? Hombre, yo siempre aconsejo tener una directriz, una academia, alguien que le dirija, ¿no? Y no descuidar ninguna faceta de este tipo. Porque a veces ocurre, ¿no? Una persona se pone a estudiar mucho y descuida lo físico. Eso me pasó a mí. Yo cuando con 18 años me puse a estudiar el temario, pues no tenía tiempo para prepararme físicamente y cuando quise darme cuenta, pues había perdido la forma física. No, aquí no se puede perder. Aquí hay que sacar tiempo para estudiar, para salir a correr, para todo. Si ya acabó los estudios, pues esa es la fase, ¿no? Ahora, si es más joven y todavía está estudiando y puede elegir qué estudios tomar, pues qué duda cabe que en las oposiciones de policía el temario se basa básicamente en derecho, psicología. Entonces, si va a ir a la escala básica, pues bueno, estudiará en el instituto y ya está. Pero si lo que quiere es la escala ejecutiva, pues cualquier carrera que sea de derecho o de psicología, criminología, por ejemplo, la criminología que tiene un poco de derecho, un poco de psicología y criminalística y tal, pues es la ideal. Entonces, va haciendo el grado que necesita para poder opositar y además va estudiando el temario, porque después en el temario va a repetir eso que ya estudió. Si la vocación es temprana y todavía tiene que estudiar, puede decidirlo, ¿no? Si en lugar de estas carreras elige, no sé, una ingeniería técnica y tal, pues eso al final le va a servir poco porque tendrá que estudiarse todo el temario de nuevo. Si ha estudiado esto, pues ya tiene mucho visto y casi estudiado, ¿no? ¿La oposición se ha mantenido igual de dura? ¿Es más dura ahora? ¿Más dura antes? Todo muchas veces depende de la gente que se presente. Hay años en los que por alguna razón hay menos
opositores que se presenten, y también depende de las plazas que oferten. En esta época pasada, por ejemplo, cuando hemos tenido este problema de la crisis y demás, ha habido años en las que prácticamente no había 100 o 100 y pico plazas, y ahora hay 2.600. Qué duda cabe que ahora la oposición va a ser más fácil que cuando había 100. Entonces siempre fluctúa un poco. El contenido de lo que es las pruebas y la oposición se mantiene estable desde hace mucho tiempo. Prácticamente desde la transición se estableció ya un modelo que es un poco el que he explicado, y a partir de ahí ha tenido pocas variaciones. La dificultad mayor o menor de un año o de otro la ha ido marcando que haya más o menos plazas y que haya más o menos opositores. Una vez dentro del equipo, ¿se siguen habiendo pruebas físicas? Bueno, aquí tenemos, una vez que ya se ha jurado el cargo, una vez que se aprueba, hay que hacer la academia. Si es la escala básica, 1 año y después 1 de prácticas. Si es la ejecutiva, 2 años y 1 de prácticas. Y una vez que ya se jura el cargo, por decirlo así, ya uno es policía al 100% y ya sale, la preparación física es más voluntad del propio policía, ¿no? Aunque nosotros tenemos todos los años unas pruebas físicas que se van realizando año a año y nos dan un baremo, una puntuación. Entonces, normalmente hay muchas personas que se presentan a esos exámenes, obtiene ese baremo y durante ese año le sirve. ¿Qué pasa? Que cuando haya que pedir una plaza o haya que ir a un ascenso y demás, pues eso le puntúa. Entonces eso hace que el personal esté un poco. Y después hay algunos determinados servicios que llevan inherente las pruebas, la preparación física. Por ejemplo, grupos como las UIP, UPR y tal, dentro del horario, digamos, de trabajo tienen un tiempo para prepararse físicamente. ¿Qué tiene que tener un agente para ser el policía perfecto? Bueno, yo creo que el policía perfecto tiene que tener, por un lado, mucha empatía, que sea capaz de leer entre líneas, de que sea capaz, porque claro, el ciudadano muchas veces viene a nosotros y o bien no se explica bien porque el hombre no sabe muy bien lo que le está pasando, o directamente viene a manipularnos y a utilizarnos. Entonces esa primera toma de contacto de qué está pasando y tal, todo eso es un poco la propia empatía del policía, ¿no? Que se dé cuenta de las circunstancias. Hay que tener en cuenta otra cosa, y es que normalmente nosotros cuando actuamos, sobre todo si actuamos en la calle a requerimiento en el 091 y demás, tenemos que decidir en fracciones de segundo qué ha pasado, qué está pasando y qué hay que hacer. Fracciones de segundo. Y actuamos como creemos en ese momento con la composición del lugar que nos hemos hecho. Tristemente después, al día siguiente, en unos despachos ya muy tranquilos, con toda la información que se ha recabado, llámese el jefe en la comisaría o llámese el juez en el juzgado o llámese, ya analizan todo aquello y dicen: el policía se equivocó, actuó mal porque ha hecho esto y tenía que haber hecho lo otro. Entonces yo muchas veces me pregunto, sí, claro, pero en aquel momento había un gran altercado en la calle, en aquel momento había gente dando voces, gritando, y ha llegado una persona y ha tenido que dilucidar en un segundo qué ha pasado y qué hay que hacer. Lógicamente muchas veces te equivocas. Por eso es tan importante que el policía tenga esa empatía de darse cuenta enseguida de dónde está y en qué hace, ¿no? Después también tiene que tener la decisión esa, ¿no? De actuar en un momento dado y tenerlo más o menos automatizado, porque en determinados momentos, si uno se para a pensar, se pierde la oportunidad. Entonces, en muchas ocasiones se ha visto que la policía ha intervenido, ha hecho alguna cosa y después piensa para sí que si se lo hubiera pensado, igual hubiera hecho otra cosa. Pero es que el buen policía tiene esa impronta de hacer las cosas automáticamente, porque casi no lo puede pensar. Llega un momento, yo por ejemplo, antes he hablado un poco de lo que me pasó en Madrid. Si yo pienso que estoy en Madrid, yo solo, porque claro, allí había un atraco, ¿quién me decía a mí que no podía haber uno haciéndolo y dos vigilando? Claro. Entonces, actúas, allí hay un ciudadano que necesita una ayuda y actúas. Si allí hubiera habido en vez de uno, dos o tres, pues al final había ido yo también mal. Quiero decir que si te pones a pensar las cosas en ese momento que hace falta,
no actúas bien. Que tener Entonces eso mente fría. Mente fría y tener todo muy automatizado y darse uno cuenta inmediatamente de qué está pasando sin necesidad de analizar mucho, porque si no se pasa el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa es una de los policías que tienen esa intuición, por decirlo así, de ser capaces de captar, y por supuesto después una buena educación, a tratar al ciudadano correctamente, eso está claro. Pero algo que es más difícil de tener y sobre todo de enseñar o de cultivar, que tiene que ser ya con la personalidad del individuo, es esta que comento. El próximo 2 de octubre es la celebración de los Santos Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, y tengo entendido que se entregará una placa a 2 vecinos de Telde. Cuéntanos un poquito. Sí, normalmente es una práctica que se viene haciendo siempre, ¿no? Y prácticamente en todas las comisarías, ¿no? Es decir, que por un lado están las condecoraciones oficiales que concede el Ministerio del Interior y demás a policías y a gente que trabaja con nosotros, pero después las comisarías, como algo ya más personal, más particular de la propia comisaría, pues distingue un reconocimiento a ciudadanos que en un gran ámbito, ¿no? de la colaboración con la policía, ¿no? Muchas veces son cosas de logística, no es el clásico colaborador pues que informa, no, son ciudadanos que pues a lo mejor un taller que nos repara los vehículos y que el hombre pues tiene la delicadeza de darnos preferencia, porque si va un coche oficial averiado, pues de que nos le tenga averiado una semana a que nos lo reparen un día, pues se le agradece mucho. Entonces esa consideración que nos tiene, pues nosotros queremos reconocérsela, ¿no? Entonces todos los años ha habido, esto es un ejemplo, ¿no? Como esos serían muchos, ¿no? Ciudadanos que se ve que nos tienen en buena estima, que nos facilitan muchas veces las cosas. Entonces decimos, pues le vamos a reconocerle nosotros también que efectivamente nos facilita muchas cosas, ¿no? Que a veces necesitamos una ayuda y a veces es difícil, porque muchas veces tiene la idea la gente de que colaborar con la policía es ser un chivato. No. Eso no se nos ocurriría reconocer nada oficialmente a un confidente. Claro. Entonces, yo digo, no. Esta gente que reconoces son personas que a lo mejor en algún momento dado han tenido alguna consideración con la comisaría y queremos reconocer que somos agradecidos, ¿no? El acto se desarrollará a partir de las 2:30 en el Teatro Municipal de Telde, sí, donde también el subinspector y jefe de la policía local, don Félix Ramos González, recibirá la cruz con distintivo blanco de la Orden al Mérito Policial. Sí, esa es una condecoración policial que concede el Ministerio la Dirección General de la Policía, y está en principio pensada para funcionarios de Policía Nacional. Pero ¿qué ocurre? Un poco con lo mismo, ¿no? También se propone a personas que tengan que ver con nuestro trabajo, pero de otras instituciones, ¿no? Es oficial, pero no son ya policías, ¿no? Entonces, un poco lo que decía también el concejal de seguridad, ¿no? Juan Martel, es un reconocimiento a Félix, porque realmente en él hemos encontrado una persona muy colaboradora. Estos años en los que hemos estado bastante mermados de efectivos, tanto ellos como nosotros, hemos visto que era imprescindible unir fuerzas, ¿no? Entonces, en todos los eventos y demás que ha habido necesidad, hemos tenido una gran colaboración entre los dos. Creo que eso es parte mérito también de Félix, porque una persona muy abierta a colaborar en todo lo que pudiéramos. El ciudadano es el que realmente ha sido beneficiario de esta colaboración que tenemos actualmente entre la Policía Nacional y la Policía Municipal o Local de Telde, y entonces es la manera de reconocerle a él como persona, que es un poco el que dirige la actuación de la policía, y un poco de reconocer a los compañeros locales de que estamos en la calle como ellos y nuestro jefe al final es el mismo, que es el ciudadano. Hay que atender al ciudadano, y al ciudadano cuando necesita una intervención no le importa si el uniforme es de policía local o es de Policía Nacional. Lo que quiere es que alguien le solucione y le auxilie en esa necesidad que tiene, ¿no? Entonces, como hemos encontrado todo este tiempo una colaboración muy importante entre ambos, pues
se propuso a la Dirección General y la Dirección General le pareció bien y por eso se lo ha concedido. ¿Algún tipo de celebración más sobre esta festividad? Sí, tenemos una celebración religiosa porque, bueno, nuestro patrón son los ángeles custodios. Es el ángel de la guarda de toda la vida. Entonces, tenemos una misa en la Basílica de San Juan, en San Juan, a las 11, y después tenemos este acto oficial y después iremos un poco por ahí a tomar un vino. ¿Esto es cerrado a la policía? ¿O? La misa y el acto serían públicos. Ahí no se va a prohibir el paso a nadie. Lógicamente el vino ya es cuestión de existencias. Tampoco si aparece mediación de ciudadanos no se les va a decir que no. Pero claro, tampoco podemos hacer una invitación general porque no sabemos cómo resultaría, ¿no? Le iba a comentar sobre, y bueno, esta cruz con distintivo blanco a don Félix Ramos González es significativo, pero bueno, no cabe preguntarle ¿cómo es la relación con los otros cuerpos de seguridad? ¿Policía local, Guardia Civil? Sí, pues sí, con Policía Local ya lo he comentado, ¿no? Es excelente. De hecho, el jefe de la Policía Local y yo nos reunimos prácticamente todas las semanas. Cuando hay algún evento hay unas juntas de seguridad en las que intervenimos los dos, nos dividimos las tareas, de qué se va a encargar cada cuerpo, y eso es perfecto, ¿no? En Telde hasta ahora ojalá hubiéramos podido tener mucho más personal para hacerlo mejor, pero con lo poco que hemos tenido yo creo que se ha complementado bastante bien, ¿no? La Guardia Civil, que duda cabe que es un cuerpo hermano. Son hijos del mismo padre y la misma madre, porque es el Ministerio del Interior. Ellos tienen, según la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 286, tienen las competencias en las zonas rurales, nosotros la tenemos en las zonas urbanas. Además de eso, tenemos algunas competencias exclusivas la Policía Nacional, otras las tiene exclusivas la Guardia Civil, y bueno, pues normalmente nos llevamos como hermanos. A veces muy bien, y a veces los hermanos también tienen sus pequeñas rencillas y sus pequeños celos, ¿no? Porque nos parece que papá y mamá quieren más a uno que a otro, pero está clarísimo que somos hermanos y así nos sentimos, claro. Antes de seguir con la entrevista, sí quiero felicitar a estos dos vecinos y a don Félix Ramos González por este distintivo que van a tener por separado. Hemos hablado de los ciudadanos, sí, y que son parte importante también de la policía, porque la policía está para defenderlos, protegerlos. Entonces, sin los ciudadanos no existiría la policía. ¿Cree que los ciudadanos confían en la policía? Bueno, yo sí le diría al ciudadano dos cosas. Primero, que la policía está para defender al ciudadano, pero hay una cosa todavía más importante, y es que los policías somos ciudadanos. Es decir, el estrato social del que derivamos o del que provenimos los policías no somos sangre azul. Nosotros no somos grandes de España, ni somos grandes empresarios ni millonarios, somos todos personas del pueblo. Somos todos de una extracción sociolaboral, sociocultural, socioeconómica de la clase media, media baja. Es decir, somos pueblo al 100%. Primero eso, y eso no se olvida de hoy para mañana. Es decir, no somos una élite especial separada de la ciudadanía, ¿no? Después, el ciudadano también, hay una cosa importante, y es que el ciudadano valora las cosas según el rendimiento que obtiene, ¿no? Si le sirven bien, pues lo va a valorar bien, y si no le sirven bien, pues no lo va a valorar tan bien. Yo lo que sí le diría al ciudadano es que el policía, o la policía en general, claro, siempre pretendemos hacer las cosas lo mejor posible, pero que nosotros, ya lo hemos comentado un poco antes, tenemos una norma, o sea, tenemos un compendio de leyes que son las que nos dicen qué debemos hacer en cada momento y cómo debemos hacerlo, y de ahí no nos podemos pasar. Entonces, muchas veces esas limitaciones legales hacen que la intervención no fuera lo efectiva que podría haber sido desde la perspectiva de resolver al ciudadano sus problemas. No le hemos resuelto los problemas que el ciudadano tenía con la efectividad que él quisiera, pero no porque no queramos, o no porque no tengamos miedo a enfrentarnos a determinados autores de delitos, no, porque hay una ley que limita mucho lo que podemos hacer.
Entonces ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Incluso puede haber un delito. Se está produciendo un delito, pero es de lo que ahora el Código Penal llama un delito leve, que antiguamente se llamaban faltas, ¿no? Si la policía interviene ante una antigua falta o un actual delito leve, el autor está identificado, tiene un domicilio conocido, la ley no nos faculta detenerlo. Entonces, ¿qué ocurre? El ciudadano nos ha llamado, hemos llegado, hemos identificado al autor y le hemos dejado allí, nos hemos marchado. ¿Eso ha solucionado el problema del ciudadano? No lo sé, habría que preguntarle a él, pero probablemente él se sienta un poco frustrado, pero también tiene que darse cuenta que nosotros tampoco hubiéramos podido hacer otra cosa. Si allí no se está produciendo un delito grave que justifique una detención, no nos podemos llevar al ciudadano detenido. La víctima igual es lo que querría, pero nosotros tenemos que limitarnos a lo que la ley nos autoriza y nos manda, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿el ciudadano entiende que le servimos como él querría? Probablemente a veces no, pero yo le pediría al ciudadano que entienda que esas leyes que nosotros nos hemos puesto y que el ciudadano se ha puesto está para cumplirla, y si ya empieza la policía a incumplirlas, eso pasa un poco en lo que decíamos antes en las películas estas americanas de Harry el Sucio, ¿no? Que la policía se pasa por el arco del triunfo todas las leyes y hace lo que le parece. No, iríamos muy mal. Estamos en una sociedad democrática con un Estado de Derecho, y la ley es la que debe dirigir todas las acciones de todos los ciudadanos. ¿Cree que los ciudadanos conocen todos los servicios que ustedes pueden prestar? Porque, claro, hay muchas personas que pueden pensar que la policía está para todo. Otros que a lo mejor pensarán que solo la policía está para renovar el DNI y poco más. Sí. Esa pregunta, fíjate qué interesante es. Yo creo que el ciudadano todavía cree que podemos hacer más de lo que realmente podemos hacer, porque realmente se nos requiere para muchas cosas que nosotros no podemos intervenir. Y eso nos da muchos problemas, ¿eh? Hay muchas personas, por ejemplo, que acuden a la comisaría, a la oficina de denuncias, a plantear una denuncia de un tema que es civil. Oiga, esto es civil, esto es un tema de contratos o un tema de herencias, esto es civil. Aquí, no, pero yo quiero denunciar, sí, pero la policía solo está facultada para tomar denuncias del orden penal. Si usted presenta esta denuncia aquí, no va a tener recorrido. Primero, yo no puedo aceptársela, o no debería aceptársela. A mí de hecho en Valladolid me echó una bronca una vez un juez, porque tomábamos demasiadas denuncias de cosas civiles. Y claro, yo le comentaba al juez, digo, vamos a ver, si es que el ciudadano quiere que le tomemos la denuncia, tenemos que estar una hora explicándole la ley, el proceso civil, lo que usted tiene que hacer, un abogado, un procurador, presentarlo. Claro, eso le cuesta dinero, no lo quiere. Al final, el ciudadano se va pensando que es que la policía no le ha querido atender, que la policía no ha hecho lo que él quería. Y entonces, ¿qué hacemos? Tardamos menos en tomarle la denuncia. Pero claro, eso también no deja de ser, como decimos, pan para hoy y hambre para mañana, porque eso después, si lo mandamos al juzgado, además del juez de echarnos la bronca por tomar ese tipo de denuncias así, el juez lo archiva, porque eso es un tema civil. Entonces el ciudadano está pensando que se ha puesto una denuncia cuando en realidad el trámite legal está abocado al archivo. Entonces el ciudadano debe entender que le estamos informando, le estamos asesorando de algo que realmente le interesa, pero el ciudadano piensa que no, que es que no le queremos atender. Ese problema creo que no lo vamos a acabar nunca. Acabamos antes tomando las denuncias sabiendo que lo estamos haciendo mal, porque si no el ciudadano se queda con la idea de que antiguamente, yo no lo dudo, antiguamente cuando estábamos en otro régimen político y demás, la policía podría tener mucho poder, no lo dudo. Probablemente llegaría a los sitios, se llevaría a la gente detenida, como estas películas que vemos en los americanos, no lo dudo, pero hoy día no. Hoy día nuestra actuación está muy tasada y podemos hacer lo que la ley nos permite hacer. Todo lo demás no está en nuestra mano. Y hay mucho ciudadano que está todavía pensando que podemos hacer todo y que si no lo hacemos es porque no queremos. Y eso muchas veces nos da una sensación de impotencia y de que no somos bien entendidos, ¿no? Jesús, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Esta profesión daría para 2 horas más, 3, 4, pero se nos ha acabado el tiempo. Yo te agradezco mucho el venir aquí. Espero que nuestros espectadores
se hayan acercado a esta profesión tengan más paciencia y entiendan más el trabajo de los policías, y la verdad que le agradezco que haya venido. No, desde luego el verdaderamente agradecido debo ser yo, porque ya lo he comentado alguna vez, ¿no? El tener la oportunidad de explicarnos nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar, nuestras limitaciones, no siempre es fácil. Por lo tanto, esta oportunidad que me habéis brindado, el que la agradece de corazón soy yo. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Y a todos ustedes les espero el jueves que viene a las 7 aquí en el canal 4TV en Los Profesionales. Hasta la semana que viene.